En el centro mismo del paddock de la Fórmula 1 tal, donde las voces se cruzan entre rumores y verdades disfrazadas, el nombre de Franco Colapinto volvía a colarse en conversaciones a media voz. Su figura, que siempre había generado expectativa entre los apasionados seguidores del automovilismo sudamericano, se convertía una vez más en el epicentro de una historia de poder, estrategia y, sobre todo, reivindicación. Todo parecía indicar que la paciencia de James Bowles, director de Williams, había llegado al límite ante la presencia de Carlos Sainz en el equipo, desatando una tormenta mediática que tenía a Colapinto como protagonista principal. Aquello no era una simple disputa de asientos, sino una verdadera batalla por el orgullo y el destino de un piloto al que nunca se le permitió pasar desapercibido. La sensación en el ambiente era la de una revolución a punto de estallar, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. Detrás de cada decisión que toma un director de equipo, hay un cúmulo de presiones, deseos y frustraciones. Bowles, meticuloso como pocos, había apostado inicialmente por la estabilidad que podía darle un piloto como Sainz, experimentado y curtido en 1000 batallas, pero pronto descubrió que la relación entre talento, hambre y entrega tenía matices que el currículum no mostraba. Fue entonces cuando el recuerdo de Colapinto comenzó a crecer en su mente. Los ingenieros susurraban acerca de la precisión quirúrgica del argentino en cada feedback técnico, la manera en que analizaba datos y motivaba a los mecánicos sin decir una sola palabra más de la necesaria. Mientras tanto, la presión mediática en los medios sudamericanos subía como la espuma, y los fans de Colapinto exigían justicia, convencidos de que su ídolo merecía mucho más que el papel de reserva o de actor secundario en la máxima categoría. Las oficinas de Alpine, donde ahora se encontraba Colapinto, vibraban de una forma distinta desde que el argentino puso un pie allí. El equipo, que venía atravesando una época de redefinición, encontró en él una energía difícil de describir. Ni siquiera las palabras de Briatore, tan ácido y exigente como siempre, podían ocultar la admiración tácita por un piloto que parecía absorber la presión como si fuera oxígeno. Los rumores acerca del interés de Williams en recuperar a Franco se filtraron de inmediato, y mientras tanto, el piloto argentino mantenía su rostro sereno, aunque sus ojos delataban una mezcla de fuego y ambición. La política interna se volvía cada vez más espesa, y las declaraciones de Bowles en privado amenazaban con sacudir los cimientos de la parrilla. Los fanáticos de Colapinto, siempre activos y entregados, desplegaban pancartas virtuales y físicas en cada rincón posible. Sus redes sociales explotaban con mensajes de apoyo, montajes de su paso por Williams, y hashtags pidiendo el regreso del hijo pródigo al equipo británico. Cada fotografía, cada video antiguo, cada declaración suya era analizada y compartida hasta el infinito. Los comentarios se transformaban en verdaderos manifiestos, y hasta los propios rivales reconocían que la ausencia de Franco en la alineación de Williams había dejado una huella imposible de borrar. El nombre de Colapinto sonaba con la fuerza de una promesa incumplida, y la presión sobre Bowles crecía como un volcán a punto de estallar. Mientras tanto, en el ambiente cerrado de la escudería Alpine, la situación de Franco era cualquier cosa menos sencilla. Con la responsabilidad de ser el referente de un equipo en plena reconstrucción, Colapinto debía demostrar a cada minuto que su valor no dependía de rumores o nostalgias ajenas, sino de su capacidad para liderar, para unir a un grupo en torno a una causa, y para elevar el listón de expectativas incluso en los días más grises. El propio Briatore se debatía entre la lealtad a su piloto y la presión de la cúpula, que veía en Colapinto no solo un talento, sino también una mina de oro mediática capaz de atraer patrocinadores y elevar la moral de la plantilla. En el núcleo más íntimo del equipo Williams, la ausencia de Franco seguía siendo motivo de debate. No era solo cuestión de números o estrategias, sino de carisma, de magnetismo personal, de esa capacidad de conectar con la afición y de inspirar al grupo en los momentos de crisis. Bowles, consciente de que la paciencia de los seguidores tenía un límite, comenzaba a evaluar en profundidad el costo de seguir apostando por Sainz, cuando el clamor popular exigía algo diferente. Las miradas cómplices entre ingenieros y estrategas lo decían todo para ellos.
Colapinto representaba una etapa gloriosa que podía y debía regresar. Los periodistas más cercanos al paddock, siempre en busca de una primicia, se convertían en cronistas de una batalla silenciosa. Las conferencias de prensa, habitualmente aburridas y predecibles, adquirían un tono electrizante cada vez que se mencionaba el nombre de Franco. Nadie se atrevía a vaticinar el desenlace de esta trama, pero todos coincidían en que el argentino era el gran deseado, el protagonista de una historia aún por concluir. Los rumores de reuniones secretas, llamadas nocturnas y mensajes cifrados alimentaban la expectativa, y cada frase ambigua pronunciada por Boulos o Briatore era analizada como si se tratara de un código oculto. Por su parte, Colapinto mantenía una postura ejemplar, ni una sola palabra fuera de lugar, ni una declaración incendiaria, ni un gesto de debilidad. Su profesionalidad era la de quien ha aprendido a sobrevivir en un entorno hostil y a utilizar la presión como trampolín. Para el público, esa entereza multiplicaba su aura de héroe silencioso, y los aficionados de Williams comenzaban a añorar el carisma del argentino incluso más que sus actuaciones en pista. La nostalgia se convertía en motor de una campaña espontánea, que desbordaba fronteras, y hacía que la exigencia del regreso se transformara en tendencia global. En los despachos de Alpine, mientras tanto, los responsables de marketing y comunicación seguían con lupa el impacto de Colapinto. La audiencia crecía en cada aparición, los medios internacionales solicitaban entrevistas, y la demanda de productos oficiales se disparaba a niveles insospechados. El fenómeno Colapinto dejaba de ser solo deportivo para convertirse en un caso de estudio en las principales consultoras del sector. Nadie podía ignorar el valor que aportaba el argentino, no solo en términos de rendimiento, sino también en la construcción de una marca poderosa y transversal. Con cada día que pasaba, la tensión entre Williams y Alpine alcanzaba nuevos niveles. Los rumores de movimientos inminentes sacudían los cimientos de ambos equipos. Los patrocinadores, siempre atentos a las tendencias, comenzaban a preguntar por las condiciones para apoyar un eventual regreso de Franco a Grove. La presión subía y el desenlace se sentía inminente, aunque nadie podía anticipar exactamente cuándo, cómo ni de qué manera estallaría la noticia. En ese contexto tan cargado de expectativas, de emociones y de estrategia, se desarrollaba la historia de Franco Colapinto, una historia que trascendía lo deportivo para convertirse en símbolo de resiliencia, identidad y pasión. El futuro inmediato parecía estar en juego, pero lo más importante era que el presente ya se había convertido en leyenda, y aunque la batalla aún estaba lejos de resolverse, todos sabían que el desenlace sería tan memorable como el camino que lo había traído hasta aquí. La figura de Franco Colapinto, tan magnética como desafiante, comenzaba a convertirse en el epicentro de un relato que iba mucho más allá del asfalto y de los boxes. Los seguidores, tanto veteranos como recién llegados, compartían una sensación de desasosiego al ver cómo su piloto predilecto, aquel al que tanto habían apoyado en su camino ascendente, se veía envuelto en una maraña de intereses, rivalidades y decisiones corporativas, que parecían querer decidir su destino sin consultarle. Pero si algo había quedado claro a lo largo de su carrera, era que Franco no se dejaba intimidar por las circunstancias. En cada pasillo, en cada oficina y en cada rincón del paddock, el eco de su nombre se sentía como un grito de rebelión, como una promesa de que el cambio era posible. Williams, ese histórico equipo británico que había encontrado en Franco una chispa renovadora, ahora parecía perdido entre los laberintos de las expectativas y la realidad. Sainz, a pesar de su experiencia y temple, no lograba enamorar a la afición de la misma manera. Los muros de la fábrica de Grove, que antes vibraban con el entusiasmo de los jóvenes mecánicos al ver a Colapinto, ahora lucían fríos, desprovistos de esa energía contagiosa que había transformado cada jornada en una oportunidad para soñar en grande. Los directivos comenzaban a sospechar que habían dejado escapar más que un piloto, habían dejado escapar una parte del alma del equipo. Los días se sucedían, y la presión crecía,
alimentada por los rumores de un regreso inminente. Los miembros del equipo Williams recordaban aquellos instantes en los que Franco, con una sonrisa tranquila, encontraba soluciones a problemas que parecían irresolubles. No era solo velocidad, no era solo talento, era esa capacidad única de unir a todos en torno a un objetivo común. Los diseñadores, los ingenieros, incluso los responsables de logística, compartían la sensación de que solo con Colapinto volvían a creer en la magia de las pequeñas victorias cotidianas. Su ausencia se sentía en cada pequeño detalle, y la nostalgia se convertía en una fuerza silenciosa pero imparable. En Alpine, Franco afrontaba un presente lleno de desafíos. Cada día representaba una prueba de carácter, de profesionalismo y de madurez. Sabía que, más allá de la presión mediática, estaba construyendo algo fundamental, una reputación indiscutible, forjada en el temple de la adversidad. No era solo un piloto compitiendo por resultados, era un líder inspirando a un equipo que necesitaba volver a creer en sí mismo. La relación con Briatore, intensa y exigente, ponía a prueba sus límites, pero también lo fortalecía. Ambos sabían que estaban en medio de un juego de ajedrez, cuyas piezas se movían a una velocidad vertiginosa, y donde cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias irreparables. Los seguidores de Colapinto, lejos de resignarse, hacían del apoyo a su ídolo una causa común. Desde los foros digitales, hasta los clubes de fans más tradicionales, todos se unían bajo el mismo mensaje: el regreso de Franco a Williams era una deuda pendiente, una necesidad emocional y deportiva. Se organizaban campañas, se lanzaban vídeos tributo, y hasta los más críticos reconocían que pocas veces un piloto había despertado semejante devoción en tan poco tiempo. El fenómeno Colapinto se extendía como un fuego indomable, cruzando fronteras y desafiando las reglas no escritas de la Fórmula 1. James Bowles, mientras tanto, sentía en carne propia el peso de sus decisiones. Sabía que el margen de error era cada vez más estrecho, y que cada jornada sin Colapinto representaba un riesgo para el proyecto que él mismo había diseñado. La presión no venía solo del público o de los medios. Incluso dentro del propio equipo surgían voces pidiendo el regreso del argentino, convencidos de que era la pieza que faltaba para recuperar la gloria perdida. La situación comenzaba a volverse insostenible, y las reuniones a puertas cerradas se multiplicaban en busca de una solución que devolviera el optimismo y el orgullo a la escudería. El papel de los patrocinadores, siempre atentos al pulso de la opinión pública, se volvía determinante. Las marcas que acompañaban a Williams hacían llegar su mensaje de forma clara y contundente. El carisma y la capacidad de generar atención de Colapinto eran valores irreemplazables. Para ellos, el negocio iba mucho más allá de los resultados deportivos. Se trataba de conectar con una audiencia apasionada, de capitalizar una narrativa emocionante, de asociar sus logos a una historia de superación, lucha y esperanza. El regreso de Franco se transformaba, entonces, en una cuestión de marketing estratégico, tanto como de justicia deportiva. El propio Colapinto, desde su posición en Alpine, jamás perdía la perspectiva. Sabía que el camino estaba lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. Cada conversación con los técnicos, cada gesto de complicidad con sus compañeros, cada desafío superado, era un ladrillo más en la construcción de una carrera sólida y ejemplar. La posibilidad de un regreso a Williams no era para él una obsesión, sino una posibilidad entre muchas, y mientras tanto, se entregaba por completo al presente, decidido a demostrar que su talento y carácter podían brillar en cualquier entorno, por adverso que fuera. La rivalidad entre Williams y Alpine, lejos de disiparse, alcanzaba cotas inéditas. Los dos equipos, históricos y orgullosos, veían en Franco la llave para cambiar su destino. Las declaraciones de los responsables, cuidadosamente medidas pero cargadas de significado, alimentaban una narrativa apasionante y adictiva para los seguidores. Cada guiño, cada insinuación, cada palabra era analizada en busca de pistas sobre el futuro de Colapinto. El suspense mantenía a todos en vilo, y la historia ganaba fuerza con cada capítulo. En los medios de comunicación, el tema Colapinto era la noticia del momento. Se debatía, se opinaba,
se especulaba sin descanso. Los expertos discutían sobre el impacto de su regreso, sobre su potencial, y sobre la forma en que podría cambiar el rumbo de Williams y de la Fórmula 1 en general. Los más jóvenes veían en él un modelo a seguir, una inspiración tangible que demostraba que los sueños pueden hacerse realidad a base de trabajo, humildad y perseverancia. La figura de Franco crecía en dimensión y profundidad, y el relato se volvía cada vez más irresistible para el público. Finalmente, la historia de Colapinto, más que un relato de automovilismo, se transformaba en un testimonio de coraje, identidad y pertenencia. Era la historia de un piloto que, contra viento y marea, supo ganarse el corazón de un público exigente y convertir la adversidad en una oportunidad. Con cada capítulo, la expectativa crecía, y todos sabían que el desenlace, fuera cual fuera, sería recordado por siempre como una de las epopeyas más apasionantes de la Fórmula 1 moderna. En el núcleo más emocional de esta historia, Franco Colapinto continuaba tejiendo, casi sin proponérselo, una red de lealtades y admiración que trascendía los límites de cualquier escudería. Cada miembro de Alpine sentía que la presencia del argentino había traído consigo una bocanada de aire fresco, y al mismo tiempo, una intensidad pocas veces vista. Franco no era simplemente el joven que llegaba a cubrir un asiento, era el catalizador de un renacimiento interno, el faro de un grupo de ingenieros, mecánicos y estrategas que por fin sentían que tenían un líder capaz de poner orden en medio del caos. La forma en la que Colapinto abordaba cada reto era una lección silenciosa, y sus compañeros lo observaban como quien estudia el ejemplo de alguien destinado a dejar huella. Al mismo tiempo, los pasillos de Williams vibraban con un murmullo incesante, una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Los empleados recordaban los días en que Franco era el centro de las conversaciones, cuando su sola presencia inspiraba a los más jóvenes, y generaba respeto entre los veteranos. Bowles, encerrado entre papeles y monitores, sentía la presión de un entorno que reclamaba su regreso. En su fuero interno, el director británico reconocía que, aunque Sainz aportaba experiencia y temple, había algo en la conexión de Colapinto con el equipo que resultaba irreemplazable. Se trataba de una cuestión de identidad, de ese intangible que ningún contrato podía asegurar, y que ninguna cifra podía medir. En cada rincón del paddock, la figura de Colapinto era mencionada con un tono distinto. Los rivales veían en él una amenaza en potencia, pero también un modelo de humildad y trabajo duro. Los periodistas, por su parte, alternaban entre la búsqueda de datos y el relato casi poético de su ascenso. Los fans de todo el mundo encontraban en Franco la representación de una pasión genuina, de ese sueño de miles de jóvenes pilotos que buscan abrirse paso en un mundo lleno de obstáculos. Cada historia compartida, cada anécdota sobre sus orígenes y su carácter, contribuía a agrandar la leyenda que lo envolvía. La presión mediática era tal, que en cualquier evento donde se presentara Colapinto, las cámaras y micrófonos se giraban hacia él, buscando una reacción, una frase que pudiera alimentar la novela de su posible regreso. Sin embargo, Franco mantenía una actitud impecable, sonrisas medidas, palabras precisas y un temple de acero. A pesar de las preguntas incisivas y de las insinuaciones constantes, nunca perdía la compostura. Sabía que cada gesto suyo sería analizado hasta el más mínimo detalle, y no estaba dispuesto a dar un solo paso en falso. Su profesionalismo, lejos de alejar a sus seguidores, no hacía más que aumentar la admiración colectiva. En Grove, la fábrica de Williams, los viejos carteles de Franco seguían adornando algunas taquillas y oficinas, como un recordatorio silencioso de lo que el equipo había llegado a hacer con él en sus filas. Los ingenieros recordaban anécdotas en los pasillos, mecánicos compartían fotos de momentos únicos, y los jóvenes aprendices escuchaban con atención los relatos sobre la entrega y la humildad del argentino. Todo eso contribuía a crear un ambiente nostálgico, pero también un anhelo renovado de recuperar lo perdido. Los responsables de recursos humanos notaban cómo la moral del equipo estaba ligada, en buena medida, a la esperanza de volver a ver a Colapinto con los colores de Williams. En el otro lado del escenario, los ejecutivos de Alpine eran plenamente conscientes de que la figura de Colapinto les había abierto puertas insospechadas. El argentino,
no solo aportaba resultados, sino también visibilidad y prestigio. Las marcas asociadas al equipo veían en él una inversión a largo plazo, y los patrocinadores preguntaban insistentemente por la posibilidad de renovar acuerdos si Franco continuaba siendo parte fundamental del proyecto. La sinergia entre piloto y equipo parecía perfecta, pero también frágil, pues las fuerzas externas amenazaban con romper el equilibrio en cualquier momento. Los foros de fanáticos se llenaban de teorías, memes y campañas para que Williams hiciera todo lo posible por traer de regreso a Colapinto. Los debates se volvían cada vez más intensos y creativos, y hasta los hinchas más acérrimos de otras escuderías reconocían que la narrativa alrededor del argentino era sencillamente irresistible. La comunidad virtual se convertía en una gran familia que discutía, proponía y soñaba en voz alta con el momento en que Franco volviera a ocupar el lugar que tantos consideraban suyo por derecho propio. En el seno de Alpine, Colapinto aprendía a gestionar el torbellino de expectativas sin perder el foco. Sabía que debía centrarse en cada tarea, en cada entrenamiento y en cada reunión técnica, porque el presente exigía lo mejor de sí mismo. Sin embargo, no era ajeno al cariño de la gente, ni a los mensajes que llegaban desde todos los rincones del mundo pidiéndole que no olvide sus raíces. Franco había aprendido, a lo largo de su carrera, a utilizar la presión como motivación, y el clamor por su regreso se convertía en una energía positiva, una razón más para superarse día tras día. Los líderes de Williams, por su parte, mantenían reuniones a puerta cerrada evaluando no solo la viabilidad deportiva, sino también el impacto que tendría el regreso de Colapinto en la moral interna y en la imagen del equipo. Las conversaciones eran intensas, plagadas de argumentos y de referencias al pasado reciente, pero también llenas de un deseo genuino de devolverle a la escudería su carácter único. Sabían que en el mundo de la Fórmula 1, las segundas oportunidades no siempre llegan, pero cuando lo hacen, pueden cambiar el curso de la historia para siempre. Y así, en medio de una atmósfera cargada de emociones, lealtades y expectativas, la historia de Franco Colapinto seguía creciendo. Cada capítulo nuevo aportaba una dosis extra de drama y esperanza, y todos, desde los más cercanos hasta los seguidores más distantes, coincidían en que estaban presenciando una de esas epopeyas modernas que marcan un antes y un después. La narrativa estaba lejos de concluir, pero el público ya intuía que lo mejor todavía estaba por venir.